delitos marítimos nacidos antes puedan ser reconocidos, y lo que dice también que va a favorecer, que dicen que va a favorecer también que los costos de financiamiento sobre los buques empiecen a bajar un poco a raíz de esta convención. Ahora bien, analizando ya lo que es la convención en sí, el nombre de la convención es Convención de las Naciones Unidas sobre los efectos internacionales de las ventas judiciales de buques. Por lo tanto, ¿qué es lo que regula? El artículo primero lo deja bien claro. Dice que la idea de esta convención es regular los efectos internacionales de la venta judicial de buques que confieran un título de propiedad limpio al comprador, no otro tipo de ventas judiciales, sino únicamente cuando esa venta judicial de ese buque confiere un título de propiedad limpio, es decir, que lo adquiere libre de todo gravamen, de toda deuda, de toda carga, de lo que sea, todo bien limpio. Y la idea no es regular la venta judicial en sí, sino los efectos internacionales que tiene esa venta judicial. El objetivo principal de la convención lo encontramos en el artículo 6, que es el artículo medular en realidad de toda la convención, donde gira toda la convención, y que justamente son los efectos internacionales de venta judicial. Y la idea es que toda la venta judicial respecto a la cual se haya expedido un certificado de venta judicial, que luego vamos a ver cuál es ese certificado, y se tendrá por efecto en los demás estados partes conferir al comprador un título de propiedad limpio sobre el buque, es decir, le da un efecto transfronterizo, un efecto internacional en forma automática, sin necesidad de hacer todo un reconocimiento de sentencia extranjera. Vamos a ver también que los certificados están libres de legalización. La idea es hacerlo lo más dinámico posible y justamente lograr ese efecto internacional y ese reconocimiento automático en los demás estados partes, ¿sí? Ahora bien, ¿cuál es el ámbito de aplicación o cuáles son las condiciones para lograr justamente ese efecto transfronterizo? Primero es que esté comprendido dentro del ámbito de aplicación espacial y a su vez también material. Es decir, en el artículo 3 vemos lo que es el ámbito de aplicación espacial, que dice que la venta judicial sea llevada a cabo en un estado parte y que a su vez el buque se encuentre en el momento de la venta físicamente también dentro de ese estado parte, ¿sí? No bastan con las normas como tenemos nosotros en la Ley General de Derecho Internacional Privado en el Tratado de Montevideo del 89, que habla de dónde se reputa situado el buque cuando está en aguas internacionales. Esa es una interpretación que hace del lugar de situación. Bueno, acá la convención es bien clara, físicamente se tiene que encontrar en el territorio. No podemos hacer esa interpretación que tenemos nosotros, por ejemplo, en la Ley General de Derecho Internacional Privado. El ámbito de aplicación material surge también de una serie de definiciones que están en el artículo 2 y sobre todo lo que tenga que ver con la definición de venta judicial. Y justamente lo que menciona es que la venta ordenada por un órgano judicial llevada a cabo por subasta pública, ¿sí? O por acuerdo privado entre partes. Esto siempre y cuando la jurisdicción en el estado donde se está llevando a cabo admita ese acuerdo privado entre partes, como pasa, por ejemplo, con Malta. Malta permite, no es necesario cuando hay un proceso judicial que sea llevado después por remate judicial, o remate público, sino que pueda ser un acuerdo privado entre partes. Pero por supuesto, lo que te dice la convención es que en este caso, en el caso del acuerdo privado entre partes, va a quedar comprendido en el ámbito de aplicación de la convención siempre y cuando ese acuerdo privado entre partes esté sujeto a la supervisión y aprobación por el órgano judicial. Es decir, tiene que haber siempre un control judicial. Y luego dice que el producido de la venta debe ser puesto a disposición de los acreedores de conformidad con la ley del estado de dicha venta. Es decir, no se mete en lo que son los aspectos justamente de cómo debe llevarse a cabo la venta judicial, ni tampoco lo que pasa con el producido de la venta. No, recuerden que la finalidad de esta convención es regular los efectos internacionales de la venta judicial. Quedan excluidos, por supuesto, y eso está también en el artículo 3, los buques de guerra y los buques de Estado sin fines comerciales, que eso responde no solamente a las disposiciones de la Convención del Mar, sino también son disposiciones a esta altura de costumbre internacional de excluir del ámbito de aplicación este tipo de buques. La ley aplicable a la venta judicial, como les había mencionado, es la ley del Estado de donde ésta se está llevando a cabo. A su vez, la ley del Estado donde se está llevando a cabo la venta judicial, también es la ley aplicable al procedimiento de impugnación de dicha venta y también determina el momento en que se produce la venta.
¿Por qué es importante el momento en el que se produce la venta? Porque justamente importa con respecto a los créditos que pueden haber surgido sobre ese buque, porque los efectos de la venta judicial del buque eh, limitan en cierto sentido a la hora después de hacer posibles reclamos a todos aquellos créditos que nacieron antes de la venta judicial. Todos aquellos créditos que surgieron antes de la venta judicial no van a poder impugnar el día de mañana, una vez que ya se produjo la venta, que ya se produjo el certificado, la impugnación la van a tener que intentar hacer en el estado justamente donde fue llevada a cabo la venta judicial. Pero en otro estado no podrían o no deberían admitir la solicitud de impugnación de la venta judicial. Por otro lado, otro de los aspectos o otras condiciones que se debe cumplir para conseguir ese efecto internacional o ese efecto transfronterizo es cumplir con la notificación que está regulado en el artículo 4, ¿sí? Es decir, que solo podrá expedirse un certificado de venta judicial si antes de la venta judicial del buque, esa futura venta fue notificada al registrador del registro del buque, donde se encuentra el buque, de los beneficiarios de hipotecas, mortgage, cargas inscriptas, privilegios marítimos, al propietario del buque, y en el caso de que exista un registro de bareboat charter, también va a tener que ser notificado ese registro, como por ejemplo pasaría en nuestro caso. Hay buques en la bandera nacional que están registrados en un país con suspensión de bandera, es decir, que no trajeron el cese, están registrados en un país, suspenden la bandera de ese país y se registran conforme al artículo 8 de la ley de abanderamiento, con suspensión de bandera. Bueno, en este caso también, supongamos que fuera uno de estos buques, habría que notificar al estado del pabellón donde está suspendida esa bandera, del registro del buque, y a su vez al registro uruguayo. Se tiene que notificar no solamente al registrador de dicho registro, sino también al arrendatario de ese buque. La ley aplicable a la notificación es la ley del estado de venta judicial, ¿sí? Ahora bien, si bien se aplica la ley del estado de la venta judicial para todos los aspectos de la notificación, establece también ciertas normas procedimentales a la hora de la notificación, un mínimo, y también el contenido de la notificación. Por un lado, el contenido mínimo está incorporado en el anexo, tiene dos anexos la convención, que no lo mencioné antes, está toda la convención, y luego viene un anexo, el primer anexo, que habla del contenido mínimo que debe contar las notificaciones, y luego el anexo 2 es un modelo de certificado, que es lo que se va justamente luego a notificar, se le va a entregar al comprador, una vez efectuada la venta judicial. Además, establece justamente en la propia convención que esa publicación deberá hacerse también por edictos en la prensa del estado de venta y también debe transmitir la información al archivo internacional, y eso es una gran novedad con respecto a lo que es este convenio. Es que se crea o se prevé un archivo internacional que justamente es la que va a recibir todo este tipo de informaciones, además de las personas interesadas o posibles acreedores, propietarios, etcétera, que van a verse notificados de esa venta, de esa futura venta judicial. Bueno, también el archivo internacional. El archivo internacional, si bien cuando uno lee la convención habla de que puede ser la OMI o las Naciones Unidas, lo cierto es que se ha llegado a un acuerdo que sea la OMI el que va a gestionar ese archivo, y lo van a hacer a través del sistema de GISIS, justamente que lleva la OMI, que ya lo tiene instaurado, entonces es más fácil después de implementarlo. Tras recibir la notificación de la venta judicial por el órgano competente, se pone a disposición del público en la forma y en los idiomas que estos son recibidos. Tiene que ser en el idioma recibido, por supuesto, que maneje el archivo, en alguno de los idiomas que maneje el archivo. Otra de las condiciones que debe cumplir justamente todo ese proceso de venta judicial para lograr el efecto transfronterizo es que la venta judicial debe transmitir al comprador, conforme al derecho nacional del estado de venta, la propiedad libre de carga o cualquier otro gravamen sobre el buque. Si no confiere un título limpio, entonces no va a quedar comprendido en el ámbito de aplicación de este convenio. Y el otro requisito, la otra condición para lograr ese efecto transnacional, que es lo más importante, que es la idea de justamente esta convención,
es que el estado de venta deberá emitir un certificado una vez llevado a cabo el procedimiento de conformidad a lo establecido en el artículo 5, que ahora vamos a ver qué es lo que dice. Ese certificado, a su vez, deberá transmitirse al archivo internacional. No solamente el archivo internacional se le notifica la futura venta judicial, sino una vez que se realiza la venta judicial, se sigue todo el procedimiento conforme a la ley del estado donde se llevó a cabo la venta, se emite ese certificado que se le da al comprador y también se debe transmitir al archivo internacional ese certificado. El contenido que debe tener justamente ese certificado está, como yo les mencionaba, en el anexo 2, que tiene la propia convención. Y un aspecto a destacar en este sentido es que habla del estado de la venta judicial, habla de la autoridad que pide el certificado y también el órgano judicial o autoridad pública que llevó a cabo la venta judicial, es decir, que pueden ser diferentes. Quien expide el certificado, de por supuesto el órgano judicial que intervino a la hora de llevar a cabo la venta judicial. Prevé la posibilidad de expedir el certificado electrónico siempre y cuando se cumplan ciertos requisitos. No requiere legalización, y eso es muy importante, que es justamente una forma también de hacerlo más expeditivo, todo este tema. Los efectos internacionales de la venta judicial están en el artículo 6, como lo habíamos mencionado, pero también en el artículo 8. El artículo 6 habíamos visto que lo que hace es conferir al comprador un título de propiedad limpio sobre el buque, y le da un efecto extraterritorial. Ojo, lo de conferir al comprador un título de propiedad limpio sobre el buque, siempre y cuando la ley aplicable a la venta judicial justamente lo permita, ¿sí? El otro efecto, que también es importante, es que se deberá desestimar las solicitudes de embargo preventivo u otras medidas similares por créditos nacidos antes de la venta judicial, y por eso es importante que justamente tener en cuenta de cuándo es que se considera realizada la venta judicial, la fecha cierta de esa venta judicial. Se deberá ordenar a su vez el levantamiento de la medida cautelar por un crédito nacido antes de la venta en otro estado. ¿Sí? Si se exhibe siempre y cuando se exhiba el certificado, por supuesto, de venta judicial. El artículo 7 regula lo que es la actuación del registrador y esa petición del comprador o de un comprador posterior, cuando exhiba, por supuesto, el certificado, de cancelar las hipotecas, las mortgages, cargas inscriptas, dará de baja el buque del registro si es que así lo solicita el comprador, porque tal vez le interese permanecer en la bandera, pero si no le interesa permanecer en la bandera, tiene que cancelar el registro, siempre y cuando, por supuesto, cumpla con los requisitos del estado de matriculación sobre los requisitos que debe tener la persona jurídica o persona física para ser considerado un armador en ese estado, ¿verdad? Actualizar al fichero, si hay registro de verbo charte, también se procederá a cancelar la inscripción y expedir certificado siempre y cuando así lo solicite el comprador, porque perfectamente le puede interesar mantener el registro. Hay algo interesante porque si bien la convención generalmente habla de normas materiales y a su vez de ley aplicable, en ningún momento menciona lo que es la competencia internacional, pero sí el artículo 9 menciona normas sobre competencia judicial internacional, que es para lo que es anular y suspender la venta judicial. Le dice que los órganos judiciales del estado de la venta judicial son los que tienen la competencia exclusiva para conocer de cualquier demanda o solicitud de anulación de esa venta judicial de un buque realizada en dicho estado que confiera un título de propiedad limpio sobre el buque, porque justamente es el ámbito de aplicación de esta convención, o de suspensión de sus efectos. Dicha competencia se hará extensiva a toda demanda o solicitud de impugnación de la expedición también del certificado, no solamente de la venta, sino del posterior certificado. Los órganos judiciales de un Estado parte se declararán incompetentes para conocer de toda demanda o solicitud de anulación de una venta judicial de un buque realizada en otro Estado parte que confiera un título limpio. Es decir, que le dice, por un lado, el primer numeral le dice, bueno, la competencia exclusiva la tiene el Estado de la venta judicial y es el que emite el certificado, ¿sí? Si se llega a presentar una solicitud para anular o suspender la venta judicial o un certificado en otro Estado, se tienen que declarar incompetente ese otro Estado, decirle, no, la competencia exclusiva la tiene el Estado de la venta judicial. Ahí es donde tenés que presentarte tú. Acá no. Después establece la excepción de orden público, no solamente está en el artículo 10, sino también hay otros artículos que mencionan la excepción de orden público a la hora de justamente no otorgarle ese efecto transfronterizo previsto en el artículo 6 de la Convención, que le dice que es solamente cuando sea manifiestamente contrario al orden público de ese Estado donde se quiere hacer efectivo.
La entrada en vigor establece que es a los 180 días después del depósito del tercer instrumento, es decir, que se necesitan 3 estados parte únicamente para que entre en vigor este convenio. Les dice que, bueno, que entra en vigor a los 180 días después de haber recibido el depósito del tercer instrumento, y cuando un estado ratifica, adhiere o acepta o aprueba también el convenio que ya entró en vigor, bueno, va a entrar en vigor para ese otro estado a los 180 días de haberse depositado ese instrumento. Lo que dice en el numeral tercero es que esta convención se va a aplicar a las ventas judiciales ordenadas o aprobadas después de la entrada en vigor de la convención, no aquellas que se están justamente en trámite. No. Y bueno, y hasta acá llegué, creo que fui bastante rápido y me ceñía el tiempo. Excelente, Victoria. Muchísimas gracias. La verdad, muy clara como siempre. Gracias. A ver, ahora la idea es, bueno, un poco todo el que quiera puede levantar la mano con la opción que tiene ahí, desactivar su audio a medida que yo les voy a ir dando la palabra, no obviamente en orden. Y, y bueno, y hacer un poco, no sé, comentarios, preguntas, etcétera, que pueden surgir. Pero como yo organicé este evento, voy a arrancar yo porque porque tengo varias cosas para decir, que no voy a decir todo, evidentemente. Voy a empezar por un tema que me gustaría señalar. Y bueno, después, si me da el tiempo, diría algo más. Eh, a ver, primero voy a dar una opinión de, personal, no es de la UDM, eh, que me parece que esta convención tiene un poco el espíritu de lo que se viene buscando cuando se puso el artículo 10 en la 18.803 y el artículo 5 en la 19.246. Si recuerdan, para los que no lo recuerdan, el artículo 10 de la 18.803 de embargo de arresto de buques dice que cuando se proceda a la venta en remate judicial de un buque de bandera o matrícula extranjera, no será necesario presentar los títulos de propiedad, etcétera, certificados, y dice que la bandera va a cesar, ¿cómo es? Que la bandera va a cesar por el hecho del remate judicial. Y después tenemos el artículo 5 de la 19.246, que dice, es bastante más extenso, habla sobre, bueno, dice que el juez competente del remate va a levantar de oficio todos los embargos, etcétera, etcétera. Quien adquiere un buque en remate judicial lo recibe libre de toda deuda, más o menos lo mismo que dice esta convención, y los acreedores por créditos reales privilegiados o comunes deberán perseguir el saldo del remate. Ahora, esta ley tiene un problema, los efectos internacionales, ¿no? Obviamente. O sea, nosotros podemos, por lo menos lo que yo pienso, o sea, podemos, divino, de que el juez acá diga, caen todos los embargos, etcétera, pero que el buque salga y lo agarren en otro lado y digan, eso es una ley interna de ustedes, este buque está embargado acá y que te lo arresten, y cómo llevamos, o sea, cómo hacemos que eso efectivamente, yo creo que esta convención lo que hace es solucionar un poco el problema que tenemos con esta ley, o sea, Complementar. lo complementa, porque no lo contradice, le da efectos internacionales a lo que nosotros intentamos de hacer con esta ley. Y por lo tanto está bueno, porque no es contradictorio, en realidad soluciona. Y después, otra cosa que soluciona es, por ejemplo, a ver, el tema de la notificación previa. Nosotros, estos artículos, por ejemplo, en ningún momento dice que antes de que el juez remate, tiene que notificar al país de matrícula del buque. Entonces, el país de matrícula del buque, ¿cómo se entera? Y todos los embargos y créditos que haya, gravámenes que haya en el país de matrícula del buque, ¿cómo se enteran? Acá esta convención lo que establece es que antes tienen que hacerse todas las notificaciones al registro del arrendamiento de casco desnudo, establece una cantidad de cosas. Y me quedó ahí una duda, porque dice que hay que notificar a los acreedores que tengan privilegios. Ahora, ¿cómo saben los acreedores? Sí, los acreedores que tengan privilegios informaron al país de registro. Ahora, los acreedores que tienen privilegios, ¿cómo saben? Porque Se uno tiene... tienen, sí, ¿Cómo, perdón. perdón? Lo que dice la convención primero, que hay algunos privilegios que pueden estar inscritos en el país de registro del barco,
y a su vez se tienen que haber presentado en el juicio. La idea justamente de la notificación previa a la venta judicial al archivo, la idea justamente es que empiece a tomar conocimiento, porque lo que pasa antes de esta convención, o cuando entre en vigor, es que perfectamente podía ser de que algún acreedor a nivel internacional, o de que era acreedor con privilegio marítimo, no supiera que se está llevando a cabo. Es difícil que pase eso al día, digo, porque están muy al tanto siempre de dónde anda el barco, etcétera, etcétera. Hoy día es más fácil que antes. Pero la idea justamente de la creación de este archivo internacional y que tenga acceso al público en general es que ellos puedan estar en conocimiento y lo que te dice la convención es que no solamente se le tiene que notificar a estos acreedores que están inscriptos en la bandera, en el registro de bandera del barco, sino también los que se hayan presentado en el juicio. Y los datos y la información que surge que cuando ellos se presentan, y establece un mínimo de contenido que tiene la información cuando se presentan ellos en el juicio de la venta judicial. El problema, como decís, cómo se entera de la venta judicial. La idea justamente es la del archivo que supla un poco, porque si bien las notificaciones que tiene la convención que habla y que tenemos nosotros también de la publicación en edictos, en un diario del Estado, etcétera, etcétera, tiene una publicidad limitada, acotada justamente al Estado. La idea del archivo internacional es justamente dar una publicación mundial, una llegada más a nivel mundial. Yo no quise emitir opinión porque me parecía primero de hablar más o menos de lo que es la convención, pero coincido contigo, porque si bien nosotros no tenemos inconveniente en reconocer sentencias extranjeras y reconocerle el efecto, y lástima, no sé si está Miguel o está Orozco, que se aplican sin problema el reconocimiento, que vengan de otro estado, siempre si se cumplieron con las normas del estado donde parte esa sentencia, no hay inconveniente, pero a nosotros nos sirve sí para que reconozcan nuestras sentencias de remates judiciales de buques, no tanto para nosotros reconocer que nuestras normas de derecho internacional privado son pero muy favorables justamente al reconocimiento de sentencias, y conforme el otro día conversaba con Miguel da Costa, Leites, él me decía así, que no tienen tampoco inconvenientes ellos en reconocer esas sentencias e inscribirlas, darles de baja cuando corresponde, etcétera, etcétera. Pero sí nos sirve a nosotros para que reconozcan nuestras sentencias de posibles ventas judiciales de buques en nuestro país. ¿Alguien quiere hablar? Porque yo si no sigo hablando tengo cosas para decir, pero no. Alejandro, Claro, que la a ver, notificación llega antes o posterior. Ah, para Perdón, esperen que buenas tenemos dos noches. personas hablando a la vez. ¿Quién está allá que no veo? de Atrás escribanía de Orozco. Marina, escribanía, Miguel da Costa y Orozco. Bueno, Miguel ¿Qué da Costa tal? y Alejandro Miller. ¿Cómo andan? ¿Andan bien? Bien. Perdonen que los interrumpa. Quería preguntarles un poco cómo es lo de la comunicación al archivo. ¿Es anterior o es posterior la comunicación al archivo de la OMI para el tema de la Depende, publicidad? si es de la venta judicial es anterior, la notificación se notifica al archivo que se va a proceder a una venta judicial, que se va a proceder, todavía no se procedió. Y después lo que hay que comunicar al archivo también es el certificado. Es decir, le comunicaste antes que se va a proceder a una venta judicial, después se lleva a cabo la venta judicial, se hace todo el trámite que se tenga que hacer a nivel interno, las escrituras, dependiendo de lo que diga la ley del Estado, de donde se está llevando a cabo la venta judicial, y después puede ser que sea la autoridad judicial u otra autoridad, como por ejemplo podría ser Escribanía de Marina, la que emita el certificado que menciona el artículo 5 de la Convención de Beijing. Ese certificado, a su vez, tiene que ser también comunicado al archivo. Pero ese certificado no sustituye de ninguna manera lo que es el título de propiedad, o sea, la compraventa judicial otorgada por el juez. No, para nada. No. Es complementario. Exacto. Sí. Porque acá tenemos que tener en cuenta que para emitir ese certificado, nuestra ley dice que el derecho no nace hasta tanto no se inscriba la compraventa en el registro. Entonces, corresponderá la inscripción de la compraventa. Simultáneamente debería venir los oficios librados por el juez, donde se cancela todas las medidas que haya inscritas, los gravámenes y embargos, y ahí sí, luego de inscrita la compraventa, se estaría en condiciones, de acuerdo a nuestro derecho, de emitir ese certificado, porque ahí sí quedaría limpio. La convención justamente dice que eso se aplica a la ley del Estado de la venta judicial, es decir, que si la ley del Estado establece ese procedimiento, perfecto, se cumple ese procedimiento. Perfecto. Impecable. Alejandro Miller.
Ay, no puede. Ay, Cambio. ay, capaz que soy yo que tengo que desilenciarlos a todos. A ver. No te escuchamos, Alejandro. No, mandé uno apreté un botón que decía solicitar para reactivar el audio, lo tenés que reactivar tú, Alejandro. Fíjate que abajo Ahora a la sí. izquierda, Ahí. ahora sí. Ahora sí, ahora sí, ahora sí. Bueno, primero felicitaciones, Victoria, muy, muy bien Muchas gracias. expuesto. Y en segundo lugar, bueno, amigos, compartir algunas dudas y que las tiro arriba de la mesa, ¿no? También, en materia de concursos, la Ley Uruguaya de Concursos, 18387, en el artículo 177, dice que cuando se venda algún bien en el concurso, el que compra también no siendo sucesor, y todas las deudas deberán ir contra la masa y no contra el que compra. Es una suerte de título limpio también, digamos, ¿no? Así que ahí también hay otra regla que en el concurso apunta más o menos a la misma dirección. Una pregunta. En el artículo 2, Victoria, cuando dice que sea ordenada, aprobada o ratificada por un órgano judicial u otra autoridad pública, Sí. y bajo la supervisión, esto incluiría las ventas que hace el síndico en un concurso. En la mecánica concursal, simplemente para los que no estén tan al tanto, el síndico toma el lugar del juez, es decir, es un auxiliar del juez y en realidad lo actúa suplantando al juez en este caso, digamos. Pero, ¿lo Pienso hace por que, subasta pública? bueno, puede hacerlo por subasta pública o puede hacerlo por licitación pública. La diferencia es que no hay un remate, simplemente todos presentan ofertas en sobre cerrado. En Aunque este se le caso, da al consulta síndico. porque no lo tengo bien presente y realmente no lo tengo bien presente. Pero el síndico en este caso estaría cumpliendo la función de autoridad pública o revestiría la calidad de autoridad pública. ¿Ya? Sí, claramente, Victoria. Sí, por eso yo entiendo que Perfecto. sí, que ingresa perfectamente. Después, la otra pregunta que también Florencia lo había mencionado, y es un poco la que nos preocupa a todos también. La venta judicial se notificará a todos los titulares de privilegios marítimos. Claro, en el Uruguay tenemos privilegios marítimos personales que están inscritos en el código, que el código manda a inscribir en el Registro Nacional de Comercio. Creo que hay 1 o 2 inscritos. Pero están como bien dice Fernando Aguirre, los privilegios marítimos reales, o sea, los de Bruselas, del 26. Deuda por Y combustible. esos no se inscriben. Claro, sí, exacto. Bien, Florencia, exacto. Ahora, acá la convención dice que se les notifica a condición de que se hayan notificado al órgano judicial. Sí. ¿Cuál sería la consecuencia si ese acreedor no se da a conocer, no se notifica? Que luego no va a poder ejecutar porque le va a caer el certificado de compra limpia. Claro. Si ese crédito surgió antes y no se presentó, marchó. Perfecto. Otra pregunta vinculada. Prefiero, como dice un amigo, ponerme rojo preguntando y no verde después. Pero otra pregunta. Cuando el Estado emite ese certificado de venta judicial, ¿se hace responsable el Estado por los daños y perjuicios o se puede aplicar, como dicen los registros, la dirección de registro, no es saneatorio? No, para mí eso habría que analizarlo porque no lo dice el convenio. Pero perfectamente podría caber la responsabilidad del Estado en ese sentido, la responsabilidad internacional del Estado. O sea, pero habría que ser analizarlo. Realmente te digo una primera, sí, de una porque no me sentí a estudiarlo. No, está bien. Digo, hay que ser conscientes entonces, sí, claramente a la hora de dar el certificado de venta judicial, de que se haya cumplido todas las notificaciones, etcétera, digamos, ¿no? Sí. Perfecto, perfectamente. Y bueno, estas eran algunas dudas que tenía. Muchas gracias. No, por favor. ¿Alguien más? Levanten la mano. Yo quiero hacer una consulta, ¿no? Estoy con el teléfono y se me complica. Nicolás, dale. Mirá, yo voy a reenganchar donde dejó Alejandro, porque hay una cuestión, nosotros, más allá de que
el proceso de ejecución en Uruguay, ya estamos decidiendo que nos hemos dado cuenta que a pesar de las modificaciones que se hicieron con la 19090 hace 10 años, seguimos con un procedimiento de ejecución lento y arcaico. Tenemos un problema, nuestra venta judicial nunca es de título perfecto, no requiere el título perfecto. O sea, el título perfecto o lo que nosotros llamamos título limpio es el que es traslativo del dominio. Y el problema es que nuestra venta judicial, específicamente el CGP, dice en el 389 por el 390, dice que en realidad aceptás el título en el estado que se encuentra. Entonces, tenemos el problema que el Estado, ¿cómo puede hacer para emitir un título limpio cuando por otro lado tiene una norma de derecho interno que dice que en realidad lo vende en el estado que está, la persona que compra no puede objetar los antecedentes de la titulación y acepta la condición en que se encuentra? Entonces, la pregunta mía apunta por el lado del proceso de ejecución. Más allá de que todas las observaciones que ustedes dijeron, creo que vender un buque judicialmente en Uruguay para 10 años, cualquiera que se ha enfrentado a una ejecución sabe que le liberen la plata en un juzgado puede llevarle una eternidad. Pero la pregunta mía es por ese lado, digo, si lo pensamos, porque yo justamente el problema del título perfecto en el remate nuestro no existe en el proceso de ejecución nuestro. Se vende en el estado que está, hay defecto de titulación, bueno, si aparentemente está bien, en el estado que está, te limpias, sí, hipotecas, te gravámenes, pero pues propiedad no se mete porque nosotros no tenemos título perfecto. Salvo la promesa de compraventa, que es la única que requiere, sí, la traslación del dominio. ¿Cómo podemos ver eso? Digo, porque también cuando lo aprobemos por ley, porque lo tenemos que aprobar, si verdaderamente va a quedar, o sea, va a implicar una derogación tácita para el régimen de buques o no, o sea, ¿cómo lo verían? Yo, la impresión que tengo es que cuando habla de título limpio se está refiriendo a los gravámenes, hipotecas y otros privilegios marítimos. Es la impresión que viene por ese lado cuando se refiere a título limpio. No, dice titularidad. Porque parece que se transfiere la propiedad. Mm. La propiedad libre de gravámenes. Entonces es la propiedad. Tenés razón. Pero por eso, mirá que por eso te digo que no, pero además, digo, ojo, No, después no, lo podemos subsanar cuando lo aprobemos No tiene por la ley razón. diciendo, bueno, en realidad sale. a ver, Era Aguirre. pero no salgo, me están viendo. Sí, te estamos Sí. No, viendo. con todas las dudas que tiene Nico y que tenemos todos, sí, que evidentemente va a haber que estudiarlo. Concreto, como decía el viejo Morales, no importa lo que dice la ley, sino lo que los jueces dicen que dice la ley. Ah, eso Después que por supuesto. interpretamos, resulta que sale para otro lado. Pero me acuerdo cuando redactamos la ley de derecho marítimo nuestra, el ejemplo que se puso y que intentamos solucionar era, una vez ya había un remate de un buque pesquero, y el día del remate, la ANP se presentó ante el juez y pidió que el alguacil, antes del remate, dijera que estaban pendientes no sé cuánto, una deuda de no sé cuántos millones de dólares de estadía, que el pesquero había estado como 10 años, y que tenía privilegio y que el que compraba con esa deuda. Con lo cual no compró nadie y se fracasó el remate. Entonces, lo que quisimos decir fue, señores, si la ANP o crédito privilegiado por derecho de puerto y lo que sea, o cualquier otro acreedor privilegiado, quiere cobrar, se presenta a cobrar en la plata en el dinero que salió de remate. No, el que compra sin todos esos gravámenes. Para nosotros ese era el sentido de lo que pusimos en la ley. No nos metimos en lo del título, porque ahí ya estaríamos fuera un poco de nuestra especialidad. Yo creo que la idea del título libre es que los acreedores no persiguen, no pueden perseguir. Gracias, Nada Fernando. más. Leandro, ¿querías hablar? No, solamente no me preocupa, pero no me queda claro la preferencia de acreedores luego de la venta judicial del buque, cómo se No, hace. eso no se mete. El tema de las preferencias es un tema de la ley del Estado de Venta Judicial. Quería Es una confirmar materia eso, excluida. a mí me parecía lo mismo, pero bueno, un poco, Sí. digo, nada, en algún momento habla de las preferencias, pero no dice, eso es un Sí, tema. no, es una de las materias excluidas por el convenio y dice, no, esto se regula por la ley que corresponda, no por el convenio. Bien. ¿Alguien? ¿Alguien más?
Yo tenía un comentario en realidad para decir. Primero que si bien la idea es que esto sea expeditivo, hay que tener en cuenta que todas las notificaciones que hay que hacer a todos los registros, que en muchos hay primero que consultar quiénes son los embargantes, etcétera, al registro para después volver a notificar, todo eso lleva muchas demoras, ¿no? Que en ese sentido el proceso puede llegar a ser. Y después, Acá, para que justo y Bruno Rivero estaba escribiendo que hay una definición de título de propiedad limpio en la propia convención que se tiene la propiedad libre exenta de cualquier hipoteca, gravamen, carga, mortgage, etcétera. Y después está otro comentario en realidad que quería hacer, que simplemente me pareció interesante, es que el artículo cuarto, creo que es, no, perdón, el artículo cuarto, no, ¿qué anoté? ¿Qué aspecto? El que habla sobre el documento electrónico. Es el 5, al final de todo. Es el 5 al final de todo, que me pareció interesante porque es como que, sí, es como que tomara la redacción de todas estas leyes, la de documentos transmisibles, las de ley modelo de documentos transmisibles electrónicos, la ley modelo de documentos electrónicos, toda esa, que toma un poco el espíritu y la redacción. Porque habla primero que dice que el certificado podrá expedirse en forma de documento electrónico a condición de que la información consignada en él sea accesible para su ulterior consulta, que es cuando se exige que sea por escrito, cuando se exige que un documento conste por escrito, lo redacta así que sea accesible para su ulterior consulta. Después, cuando dice que se utilice un método fiable para identificar a la autoridad que expide el certificado, me parece que es la equivalencia con la firma. Y después la tercera, que habla sobre el tema de la modificación del documento, de que tiene que haber un método fiable para controlar cómo se modifica ese documento, que también lo asimila a cómo podemos electrónicamente dejar constancia de que la modificación es las modificaciones que se pueden, ¿no? Por ejemplo, un endoso y no una modificación para alterar el documento. Y me causó gracia también porque dice en el numeral 7, habla, no se rechazará un certificado de venta judicial por la sola razón de que esté en formato electrónico, y es el famoso principio de no discriminación de las comunicaciones electrónicas. Cómo ahora las convenciones están dejando expresamente este tipo de cosas, como para que ya darle validez aparte a los documentos en formato electrónicos, para el país que lo utilice, ¿no? Sí. Gracias, Florencia. Precisamente tu comentario me suscitaba una pequeña duda que la tiro arriba de la mesa, aunque supongo que esto será más adelante, digamos, y objeto de la reglamentación, si Uruguay sigue adelante o se aplica esta convención. En el 6, el certificado de venta judicial podrá expedirse en forma de documento electrónico a condición de que, en el B, se utilice un método fiable para identificar a la autoridad que expide el certificado. Esto en el Uruguay tendría que ser firma electrónica avanzada por la 18800, pregunto. Sí. Yo creo. A ver, claro, sí, yo supongo que sí. Yo supongo que sí. Porque esto está incluido, por ejemplo, en la ley modelo de documentos transmisibles electrónicos. Digo, que sabemos que en cuanto a los conocimientos de embarque hay determinados sistemas que están autorizados y que están avalados por los PNIs y bla, 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 pero yo supongo que si está hablando de la firma de un documento, sí. No, además la ley exactamente de documento electrónico, 18800, justamente marca la firma electrónica avanzada con pleno valor probatorio, etcétera, ¿no? Así que por ahí es donde uno se... Claro. Bueno. Pero por ese lado, el Poder Judicial ahora ya los oficios los está firmando con firma electrónica, si no me parece, ya es avanzada, o sea, la mejor de todas, la más cierta, digo. Es más, ya las órdenes de pago te las mandan con firma electrónica y ya te las mandan por mail, o sea, ahorita como así, ya avanzamos unos cuantos siglos en ese sentido.
Sí, yo supongo que o sea, para interpretar esto tendrá que irse a ver cuál es el método fiable para comprobar todo eso en función de lo que establece cada país, ¿no? De la ley interna de cada país. Sí. Bueno, ¿alguien más tiene algún comentario para hacer? ¿Algo más para ver? No, mi Allá. consulta sería Los escribanos, ahí. Los escribanos están levantando la mano y están silenciados. Los silencio cada tanto porque cuando charlan entre ustedes se escuchan mucho, entonces. Perdón, pasa que se nos rompió, nos anduvo mal la laptop y tuvimos que recurrir al celular para como medida de emergencia. Una duda que nos planteaba de funcionamiento del certificado de venta judicial, lo vemos en el artículo 5º, numeral 4, que dice, el texto dice, tanto el certificado de venta judicial como cualquier traducción de este estarán exentos del requisito de legalización u otra formalidad similar, que obviamente entendemos que la idea es el numeral, ¿verdad? Pero bueno, veíamos que podía estar chocando cuando nos mandaran a nosotros un certificado de esos, que estaría dándose de frente con la acordada 7533, artículo 91, inciso D, que implica que debe protocolizarse, ¿verdad? Todo documento que venga del extranjero con la consiguiente obligación de legalizarlo o apostillarlo. Y después también tenemos la ley nuestra que exige también que los documentos provenientes del extranjero deben ser legalizados, apostillados, si no recuerdo, cuando se presentan a la administración pública. Que esas son cosas que habría que tener en cuenta a futuro, ¿no? Pero en mi opinión ahí prima la convención internacional por sobre la ley. Es una posición, no todo el mundo sigue esas posiciones de que los tratados están por encima de la ley, pero yo como internacionalista para mí sí, pero bueno, para mí si la convención te lo dice, hay que tenerlo presente. Claro. Pero no sé qué harán los escribanos, ni qué entenderá después la Suprema Corte. Sí, porque ahí es muy Alejandro, probable ¿quieres hablar? donde tenga que protocolizar ese documento para darle fecha cierta, te lo va a observar la Suprema Corte de Justicia, muy probable. Claro. Yo, Victoria, simplemente la pregunta mía era, con tu conocimiento, ¿qué perspectivas tiene esta convención en cuanto a su vigencia? ¿O en qué estado está? En fin, No, recién se abrió. En lo personal, el CMI está presionando mucho las distintas asociaciones de derecho marítimo justamente buscando la ratificación de este convenio, de esta convención. Que puede atraer algún problema, va a traer, pero también va a traer, me parece que también soluciones, sobre todo los efectos de aquellos compradores que vayan a comprar buques o que, no sé, que se vean tentados en comprar un buque en remate judicial, porque lo cierto es que a veces los remates judiciales se frustran, teniendo en cuenta después las consecuencias que puede haber en otros estados, que no se les reconozca esa venta judicial, que no sea un título libre, que le empiezan a caer gravámenes. Y lo cierto es que después con ese remate judicial, si no lo vendés o lo vendés muy mal, no cubrís nada o cubrís poco y nada de los créditos que hay. Entonces, yo soy de la idea, a mí en lo personal me gusta la convención, que probablemente puedan surgir problemas, sí, claro, pero con cuál no. Pero creo que soluciona más que los problemas que puede traer. Está bien. De acuerdo. Bueno. ¿Alguien más? Fernando, ¿querés decir algo? ¿No? Hiciste así. Bueno, nada, entonces voy a ir cerrando por acá. Muchas gracias a todos por haber estado. Antes de que cierres, terminamos con esta mesa. La idea de la mesa ahora que es que empezar a hacer un trabajo de evaluación formal para la posible ratificación. Mi idea hacer es un comunicado al CMI que estamos trabajando, que estamos evaluando. Y bueno, estaría bueno. Fue la presión, pero. De hecho, no, está bien. De hecho, les iba a decir que ahora tenemos, por ejemplo, las jornadas rioplatenses, que ya de paso, les paso el mensaje, que están todos invitados a participar, todos los que quieran, socios como no socios, que son en Argentina, son en Buenos Aires, en el Centro Naval el 14 y 15 de septiembre, y que uno de los temas que lo va a dar Bruno Rivero va a ser este. Lo va a dar Bruno Rivero y lo va a dar otro argentino que no me acuerdo. Bestani.